Damos inicio entonces a esta segunda jornada de Office Tenant Week. Vamos entonces a recibir a nuestro primer keynote speaker. El señor David Martínez, CEO Global Director de FM House, como les comentaba, hablará sobre comportamiento y experiencia, las nuevas personas en el foco del diseño de espacios. David será presentado y acompañado para las preguntas que deseen realizar por el señor Manuel Medina, presidente de la Asociación Panameña de Facility Manager. El señor Manuel Medina gestiona y opera propiedades en el mercado de real estate de gran prestigio, como lo son complejos de oficinas corporativas Business Park en Costa del Este. Participa y colabora en la implementación del modelo de operaciones para el nuevo y exclusivo centro comercial de Costa del Este, Center. El reto más importante dentro de su carrera profesional es lograr incorporar toda su experiencia en el mercado de real estate y de servicios como el motor que impulsa la Asociación Panameña de Facility Manager, presidiendo y gestionando junto a su selecto grupo de profesionales que harán de esta disciplina logre cambios significativos para el país, las empresas y la región de Latinoamérica. Recuerden realizar las preguntas mediante el chat de esta sala. Se las haremos llegar a ellos para su selección y respuesta. Bienvenidos, Manuel, David, un gusto tenerlos aquí. Le doy entonces la palabra a Manuel para que demos comienzo a esta primera actividad de Office Tenant Week. Muy buenos días, Débora. Muy buenos días, David Martínez, y muy buenos días a todos los participantes en el taller de hoy y en la presentación de nuestro keynote, David Martínez. David Martínez es ingeniero industrial, máster y doctor en gestión de inmuebles y PDG por el IESC de... Lleva 22 años como consultor, investigador y formador en Facility Management a nivel internacional. Fue miembro del Consejo de la Euro-FM y de la Fundación Internacional de FM. Forma parte del Consejo Internacional de Consultores y es asesor para varios medios y publicaciones. Embajador de Euro-FM por España. Es director académico en varias universidades y de los programas de formación del Instituto FM House. Reconocido conferenciante a nivel internacional y está acreditado como experto en los proyectos de normalización de la CN y en la ISO en Facility Management y Asset Management. Es director global de la firma internacional MF House y me ha tocado a través de todo este tiempo, de verdad, David, y presentaros hoy para que ustedes puedan tener de última mano lo que David nos puede traer con respecto a las situaciones que estamos viviendo hoy. Bienvenido, David, y te dejamos con el público presente. Gracias, Manuel. Gracias por la presentación. Gracias a los organizadores de Tenant Week por la invitación. Creo que el título es bastante atractivo y me gustaría empezar hablando de lo que es el cambio. La gestión del cambio seguramente es uno de los apartados más complicados que hacemos dentro de Facility Management. La mayoría de las cosas que hacemos dentro de las organizaciones requieren un cambio y cambiar no es fácil. Al ser humano no nos gusta cambiar. Somos animales de costumbres, incluso los cambios más pequeños nos suponen un trauma, incluso aquellos que hacemos porque queremos. Entonces, entender cómo cambiamos y por qué cambiamos es importante a la hora de pensar en esos criterios de diseño, que es lo que nos toca en la sesión de hoy. El ser humano no es como un camaleón. Un camaleón puede cambiar de color de forma inmediata, cambia su entorno y cambia su pigmentación. Y esa adaptación es prácticamente inmediata. Nosotros no podemos hacer eso. Incluso para aquellos cambios que nosotros decidimos, tampoco vamos a aceptar o vamos a interpretar ese cambio como algo nuestro. Pensemos, por ejemplo, en una cirugía estética. Un cambio de cirugía estética, los expertos dicen que a la persona le cuesta 2 semanas reconocerse a sus cambios. O sea, incluso después de haberte operado, tú ves que tu cara no es tuya o que ese cambio no es tuyo. Y el cerebro necesita de 2 semanas de adaptación. Y pensemos que ese es un cambio que nosotros hemos decidido. O sea, somos nosotros quienes decidimos, vamos a operarnos y como consecuencia tendríamos que estar más predispuestos a ese cambio. Pues aún así eso no sucede.
Otros cambios más complicados podríamos hablar de los que involucran un hábito. Vamos a pensar dejar de fumar, ponernos a dieta, incluso ser más deportistas o generar alguna actividad que requiera una recurrencia. Los expertos dicen que a las personas les cuesta una media de 62 días hacerse a un nuevo hábito. Dicen que está entre 62 y 80 días el garantizar que los hábitos o los nuevos hábitos son aceptados o integrados en el día a día. Algunos estudios, dependiendo de otros hábitos, dicen que puede llegar hasta 120, 130 días. Pero 62 días la mayoría de los expertos aceptan como que es un valor adecuado para haber adquirido un nuevo hábito. ¿Qué nos pasa a nosotros? Llevamos más de 80 días confinados. La mayoría de las personas que están escuchando llevan más de 80 días confinados. Esta imagen es de uno de los posts que escribí hace unas semanas donde hablábamos que el confinamiento no es teletrabajo. Estamos hablando de teletrabajar, estamos hablando del cambio que nos ha supuesto, pero durante más de 2 meses y medio estamos cambiando nuestras costumbres. Las personas de la noche a la mañana han tenido que adaptarse a una nueva forma de trabajar. Han tenido que adaptarse a unas nuevas reglas. No puedes salir de casa. O puedes salir de casa durante ciertas horas. No puedes ir por la calle, o si vas por la calle tienes que ir con mascarilla. Las personas están viendo que han sufrido una serie de cambios que no nos afectan a todos igual. No todo el mundo percibe los cambios de la misma forma. La misma acción del entorno te impacta de manera diferente. En el trabajo va a depender de cuál es su función. No ha afectado igual una persona que trabaja en un bar que una persona que trabaja en un supermercado, en una oficina, en un hospital, en una residencia o en un hotel, pero también la propia edad de la persona, incluso su capacidad de resiliencia, cómo se han adaptado a los cambios. Hemos sufrido una masiva invasión de información a través de los medios. Hemos sido bombardeados con información más o menos precisa, más o menos real, porque cada una de las partes que controlan los medios nos ha estado intentando convencer de que lo que hacen ellos está bien. Incluso, sin entrar en teorías de la conspiración, muchos dicen que algunas de las cosas que pasaban no eran ciertas, o que sí eran ciertas, o que lo que buscaban era controlarnos, pero durante todo este tiempo todos hemos recibido influencias y nos ha afectado más o menos. En algunos medios estamos viendo hablar del concepto de la generación del COVID. A los niños pequeños se les ha creado un trauma o una sensación de no puedo salir a la calle porque hay un bichito que me puede matar, o ese bichito ha matado al yayo, a los abuelos. Entonces, esa concienciación yo creo que les llegará a marcar en un futuro para decir lo que han llegado a vivir, como los niños que en generaciones pasadas vivieron una guerra. No queremos entrar en detalles de a quién le ha afectado más o menos o qué impactos son los que hemos podido llegar a analizar. Lo que queremos es ser lo más objetivo posible y si uno de los aspectos que hemos identificado que afecta de manera genérica es lo que se venía a llamar el síndrome de la cabaña. Las personas tienen miedo a salir. Ha llegado un momento en el que te sientes cómodo en tu casa. Y como estás cómodo en tu casa, eres reacio a salir. Te obliguen o no te obliguen. Pero incluso los más reacios a sentirse encerrados en casa tienen esa sensación de ¿y si salgo y me pasa algo? Sobre todo en función de la primera parte, que es cómo me ha afectado. Cuando nosotros estamos hablando de salir de casa, ir a ver otra gente, nos están prohibiendo abrazar a un ser querido o besarnos o saludarnos. Somos latinos, nuestra forma de ser es nosotros nos abrazamos, nos tocamos, nos besamos, cosa que no sucede en otros países. Mis colegas europeos se sorprenden cuando veo a Manuel en la conferencia o en las reuniones de ISO y le doy un abrazo y le doy 2 besos. Un holandés se asombra o un inglés se asombra ante eso, porque para ellos eso no es normal. Entonces, dentro de esa conformidad que tenemos al estar más protegidos, tenemos ese sentido de autoprotección. Si yo no te voy a dar un abrazo porque si te lo doy es posible que yo esté en peligro, está condicionando nuestra forma de pensar. Entonces, el ser humano está condicionado por sentidos enfrentados que nos están transformando. Hace unas semanas vi a una señora en la calle gritándole a una niña porque había tocado una farola. Y le decía, niña, no puedes tocar la farola porque tú puedes contaminarla. Claro, la madre miraba a la niña y la niña le decía, oye, que me ha dicho que puedo contaminar. O sea, la forma en que las personas están reaccionando es extraña.
Y yo creo que eso está llevando a que algunas de las decisiones se tomen, puedan llegar a ser extrañas. Cuando nosotros hablamos de qué es lo que va a pasar, nosotros tenemos que saber cómo han cambiado las personas. Tenemos que entender esa incertidumbre, cómo nos ha llegado a afectar. Tenemos que poder identificar a quién le ha cambiado y cuánto le ha cambiado. Nosotros tendríamos que poder identificar cómo las personas han evolucionado, pero es muy difícil porque no se puede medir y aunque lo podamos medir, los datos a lo mejor no van a ser exactos. ¿Qué podemos decidir? Que la gente ha cambiado y tenemos que utilizar unos criterios suficientemente válidos para condicionar nuestras decisiones a aquello que pueda estar reflejado en esos cambios de las personas. No sabemos cuánta gente ha cambiado y no sabemos cómo han cambiado, pero tenemos que ser conscientes de que ha sucedido un cambio. Si nosotros no tenemos datos claros, si nosotros no somos capaces de analizar o por lo menos de investigar los distintos criterios, es posible que las decisiones que tomamos sean erróneas y podamos hablar de acierto o no acierto. Vamos a pensar en la experiencia de las personas. Nosotros en nuestro área de investigación tenemos un modelo predictivo de experiencia de cliente. Ese modelo predictivo lo hemos utilizado con grandes organizaciones para utilizar tanto para empresas que tienen clientes como centros comerciales, pero como para grandes empresas que son los que alojan a sus propias personas. Se basa en un ciclo. El ciclo lo llamamos dinner out. Dinner out quiere decir como salir a cenar. Y analizamos los distintos estadios en los que pasa una persona cuando sale a cenar, desde que decide hasta que ha regresado a su casa, y analizamos 3 factores directos, suyos personales, del entorno, que no tiene que ver con ellos, y de la relación que tiene ese producto, ese entorno con ellos mismos. Haciendo esto, nosotros llegamos a predecir qué aspectos pueden afectar más o menos a esa experiencia de esa persona recibiendo un servicio, recibiendo lo que llamamos un producto. Hemos utilizado esa metodología para analizar a una persona que va a la oficina. Hemos intentado ser lo más generalistas posibles porque todas las empresas tienen funciones diferentes y las personas que hay en una oficina tienen trabajos diferentes. Entonces, lo hemos intentado simplificar en 7 pasos donde nos vamos a centrar en identificar qué es lo que ha sucedido y donde seguramente nos veremos reflejado la mayoría de nosotros. El primer paso que tenemos dentro de este ciclo de experiencia de cliente es la primera hora, es el levantarse. Todos tenemos que seguir levantándonos. Eso sí, la hora a la que nos estamos levantando ya es distinta. ¿Por qué es esto importante? Porque se rompe uno de los efectos que hace que una persona necesite vacaciones y es la rutina. Cuando tú consigues romper la rutina, estás consiguiendo que tu cerebro genere una sensación de vacaciones. Si algo se permite cuando una persona está de vacaciones es levantarse a la hora que quiere. De alguna manera, cuando tú estás trabajando en casa, no es que no te puedas levantar, pero sí que tienes un margen de maniobra a la hora de hacerlo que no tienes cuando tienes que estar en la oficina o cuando tienes que ir a la oficina. Entonces, esa hora de levantarte se define en función de una agenda que fijas tú o que fijas con tu trabajo. Pero eso ha sido un cambio. Durante 2 meses y medio, hemos variado nuestra hora de levantarte. Vamos a pensar, después que nos levantamos hay que prepararse. También, todos tenemos que prepararnos. Una vez que nos hemos levantado, pues nos duchamos, nos cambiamos, pero aquí ya empieza a haber cambios. Ha bajado el 40% el consumo de productos de higiene personal y de cosméticos, de maquillaje, y ha bajado un 60% el consumo de colonia. Claro, no es que seamos un poco más guarretes, pero hay cosas que no tenemos que hacer. Entonces, eso crea un cambio en nuestros hábitos. La forma de vestirnos también ha cambiado. La ropa es más cómoda. Seguramente cuando estás en tu casa no te pones una corbata y unos zapatos incómodos. Vas en zapatillas y a lo mejor las conferencias las haces con el pantalón del pijama y te pones la corbata y la chaqueta. Pero el confort y la comodidad que tú tienes cuando estás trabajando es distinto. Y eso sí que ha generado un cambio, porque nosotros decidimos qué ropa llevamos, cosa que no puedes hacer cuando estás trabajando en una oficina. El tercer elemento que hemos querido analizar en este ciclo es el desplazamiento. Aquí sí que ha habido un gran cambio. Aquí sí que ha habido un gran cambio. No tienes que desplazarte. No te tienes que desplazar. Esos commuters, esas horas que dedicas a estar en el tráfico, han desaparecido. La media en las principales capitales latinoamericanas es de 110 minutos al día en ir y volver. 110 minutos al día de estrés. 110 minutos al día metido en un coche, en un autobús, en un metro, en un tren, en el medio de transporte que hayas utilizado, en el que realmente estás perdiendo el tiempo porque no estás haciendo nada
o lo haces por obligación. El estrés que te genera encontrar un sitio para aparcar, el estrés que te genera que vas a perder el tren o que vas a perder el autobús o vas a perder el metro. Esto tiene un impacto importante en las personas porque empiezas a darte cuenta de a qué dedicas tu tiempo. Muchas personas decían, como no tengo que viajar o no tengo que desplazarme, estoy pudiendo hacer muchísimas más horas de trabajo. Esto tiene un impacto también social, que aunque no tiene que ver con las personas, sí que es una consecuencia de lo que hace el que no te tengas que desplazar. La reducción mínima de la contaminación, del nivel de contaminación en las principales capitales a nivel mundial ha bajado un 25%. En Nueva Delhi ha bajado un 60%. Entonces, yo solamente estoy siendo consciente de que no tengo que viajar, pero cuando los medios de comunicación me dicen el hecho de que no haya desplazamientos ha bajado un 20, un 30, un 40% la contaminación de mi ciudad, también refuerza ese efecto de ¿por qué tengo que desplazarme? ¿De acuerdo? El siguiente aspecto que estamos hablando, y hemos querido generalizar aquí porque teníamos varios bloques, pero para cumplir el horario de la presentación y adaptarnos a media hora, hablamos de reunirnos. Reunirnos lo vamos a entender como trabajar. ¿Han aumentado el número de reuniones? Sí, con respecto a las que teníamos antes. Aquí hay varios factores que creemos que pueden haber influenciado. Muchos jefes han dicho, bueno, yo no tengo acceso a las personas, yo no sé qué hacen, entonces me voy a reunir con ellos. Algunos compañeros me decían, no he tenido tantas reuniones en estos meses como en mi vida, porque es una forma de controlarte. Eso es una forma también que te dice que genera desconfianza. La parte positiva de estas reuniones online, aparte de esos 5 o 7 años que hemos avanzado en digitalización en los entornos de trabajo, algo bueno tiene que tener, están mejorando la puntualidad y la efectividad de las reuniones. Antes, cuando vas a una reunión, llegabas 5 minutos tarde, 10, hablabas. Ahora no. Ahora, si la reunión es a las 11 menos un minuto, oyes clink, 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 las 5 o 6 personas que hay en la reunión entran. Y es mucho más preciso porque normalmente tienes otras reuniones después, con lo que se gana en esa aplicación del trabajo. El trabajar con una agenda y el permitir mandar unas acciones personalizadas, cosa que a lo mejor antes era más informal porque te veías por la oficina y si algo no lo habías dejado por escrito, se lo decías. Hemos notado también que el reunirse a través de videoconferencias cansa más que una reunión presencial. Entonces, el planteamiento es, si dedicas el mismo tiempo y estás en un entorno que no tiene por qué ser distinto al que puedas estar en la oficina, ¿por qué cansa más? Y la respuesta que estamos viendo es por la atención. Normalmente es necesario estar más atento en una reunión, en una videoconferencia, de lo que se está a nivel presencial. Entonces, eso nos está diciendo que se podrían hacer más cosas en menos tiempo, por lo que al final del día el tiempo que podríamos pasar en la oficina podría ser menor. El siguiente elemento que vamos a analizar es el de alimentarse. ¿Quién de vosotros no ha cocinado en estos 2 meses? ¿Quién no ha cocinado? Nos hemos convertido en chefs, en panaderos. Somos si los niños eran la nueva generación del COVID, nosotros vamos a ser la generación de los nuevos chefs. 40% aumento de la venta de especias, 60% aumento de la venta de harina. ¿Pero quién no se ha hecho su propio pan? O sea, si hay hasta competiciones de quién hace su mejor pan. Entonces, hemos estado 2 meses comiendo la comida que nosotros nos cocinamos. Entonces, eso nos ha llevado también a darnos cuenta que somos capaces o que debemos ser capaces de cocinar, que debemos ser capaces de subsistir. Eso es algo que el ser humano lleva intrínseco. Y nos llevará a comparar las calidades. Si yo me estoy cocinando algo que está rico o que he llegado a conseguir que esté rico, luego, cuando vuelva, lo compararé. Y eso es uno de los elementos que tenemos que pensar a la hora de percibir los servicios que vamos a requerir dentro de las organizaciones o dentro de las empresas. Otro aspecto es el del entretenimiento. Hemos pensado en tenemos que pasar tiempo entretenidos, tenemos que disfrutar aquel tiempo que no trabajemos. Como trabajamos menos horas o las horas son más condensadas, hemos tenido más tiempo para disfrutar o hemos tenido menos control para hacer cosas distintas a lo que es trabajo. Se ha duplicado el consumo de datos. Pero esto lleva a una saturación de información. En estos 2 meses o 3 meses estamos sobresaturados de cantidad de información. Y tenemos un problema que las redes sociales entienden lo que nos gusta, saben lo que queremos oír y han llegado a polarizar a las personas. Polarizar quiere decir que todo lo que me llega por LinkedIn, todo lo que me llega por Twitter, todo lo que me llega por Instagram es lo que a mí me gusta, con lo que pienso que yo tengo razón.
El gobierno lo está haciendo bien, el gobierno lo está haciendo mal. Esto es una treta para controlarnos. Entonces, te genera una polarización en la que si alguien no está de acuerdo contigo, te opones mucho más que antes. Y esto es crítico. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un problema en un grupo de WhatsApp y habéis discutido con amigos o ha habido gente que ha abandonado el grupo de WhatsApp porque no está de acuerdo con la tónica general de lo que se dice? Esto es una realidad y esto ha cambiado a las personas. Se ha incrementado el consumo de televisión por pago, de PPV, de pay-per-view. Los canales de televisión, Amazon, Netflix, sin dar más nombres, han duplicado en algunos casos el número de suscriptores. Entonces, ¿qué nos pasa? Que hemos consumido más datos, hemos consumido más entretenimiento, no necesariamente televisión. ¿En qué nos hemos convertido? En más impacientes. Yo ya no espero. Yo quiero algo ahora, lo quiero ya. Entonces, cuando yo quiero ver una película, me meto y la veo. No tengo que esperar a que empiece a las 10 o que empiece a las 11. Entonces, ese concepto nos está haciendo más impacientes. Lo que llamamos el right here, right now. O sea, las cosas las queremos ya. Entonces, esa impaciencia que hemos tenido a la hora de recibir aquello que queremos también está acelerando la forma de que percibimos el tiempo que estamos dispuestos a esperar. Y el último elemento que tenemos dentro de las personas es la relación con otros. Claro, hemos pasado mucho más tiempo con nuestra familia. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Depende de lo bien que te lleves con tu familia. Pero te has dado cuenta que vives con alguien, o estás casado con alguien, o tienes una familia, y has descubierto cosas que seguramente no sabías antes. Entonces, ese tiempo que pasa por la familia, en China dijeron que después cuando bajó la curva de la oleada, había incrementado, no recuerdo el porcentaje, el número de divorcios. Bueno, pues seguramente no eras feliz y te has dado cuenta que no eras feliz y por eso te has divorciado. Pero ese tiempo en familia nos ha hecho valorar cosas que antes no teníamos. Muchos compañeros me dicen, he descubierto cosas que no sabía de mis hijos. Eso es muy grave. Cosas que no sabes de tus hijos y las has descubierto porque no tienes que ir a trabajar. Entonces, el llegar a compartir todo, y compartir todo quiere decir compartir tareas de la casa, compartir la cocina, como decíamos antes, compartir los problemas, ver cómo reaccionan los distintos miembros de una familia ante esas situaciones de estrés. Entonces, esto es lo que nos ha sucedido en estos 80, 90 días. Las personas han ido cambiando y nos hemos tenido que adaptar a una situación nueva que nosotros no hemos buscado. Pero claro, estamos hablando de las personas y los condicionantes que veremos en el diseño. Y vamos a intentar ver cómo impacta a las empresas. Pero las empresas llevan evolucionando mucho tiempo. Mucho antes del COVID ya existía una evolución en los diseños y una evolución en qué querían las organizaciones que hubiera o qué pedían las personas que hubiera en las organizaciones. El problema es que las organizaciones no siempre escuchan. O sea, las organizaciones tenían información y eso no ha querido decir que se han adaptado o que han cambiado a lo que las personas pedían. Hicimos un estudio de productividad con más de 3.000 respuestas hace un par de años y analizamos 11 aspectos distintos en un área, en un grado positivo y en un grado negativo de cómo podían impactar a la productividad de las personas. Entonces, decíamos, elige 3 de estos 11 aspectos que te puedan impactar positivamente y 3 que te puedan impactar negativamente. Y así teníamos limpieza, suciedad, ruido, silencio, flexibilidad, no flexibilidad. Entonces, vimos que el elemento que más se valoraba, tanto positiva como que menos se impactaba negativamente, era la flexibilidad horaria. De esto hace años. O sea, ya sabíamos que la flexibilidad horaria es un aspecto que a las personas les impacta en su productividad. Eso no ha llevado a que se flexibilicen los horarios. Eso no ha llevado a que las organizaciones hayan decidido vamos a ser más o menos permisivos o vamos a facilitar ese trabajo remoto. Curiosamente, un dato que comparto es el elemento que menos impactaba en la productividad eran las salas de reunión. Nosotros, la mayoría de nuestros clientes, cuando hacemos trabajos de espacios, nos dicen, es que no tengo suficientes salas de reunión. Y nosotros le decimos, no, seguramente no tienes un buen procedimiento para gestionar las salas de reunión. Primero tienes que tener un buen procedimiento y luego verás si realmente es o no falta de metros cuadrados. ¿Qué nos ha sucedido? En este tiempo estamos trabajando en lo blanco y lo negro. Hemos llegado a un extremo en el que de la noche a la mañana las empresas han cerrado, han dejado de trabajar y otras han duplicado o han triplicado su trabajo. Es impensable. Lo que ha pasado es impensable. O sea, el que no podamos salir de casa, esto sucede en épocas de guerra o ante situaciones muy críticas. Entonces, el ser humano
ha llevado su ética a decir, no, es que me han dicho que me tengo que quedar en casa y me quedo en casa. Entonces, esto impacta en las empresas en forma muy diferente. Esto ha llevado a que organizaciones de la noche a la mañana digan, tengo que trabajar de una forma distinta porque la gente no puede venir a la oficina. Pero otras al revés, la saturación de los hospitales, la saturación de los centros de asistencia, todo lo que tenga que ver con sanidad, la saturación de las empresas de servicios que da limpieza o desinfección. Entonces, esto nos ha llevado a tener que reaccionar de una manera diferente tanto para aquella que no tiene nada que hacer como para la que duplica o triplica su forma de trabajar. Y esto nos lleva a un rediseño de espacios. Y es decir, no, en esta nueva normalidad tenemos que intentar todos nivelarnos. Tenemos que intentar todos tener los que tienen más menos, los que tienen menos más y buscar eso que hemos llamado esa nueva normalidad. Que para mí, según qué fotos veo, esa nueva normalidad a veces la entiendo como una nueva anormalidad porque hay cosas que no van a suceder y hay cosas que no es realista porque las personas que son los que lo tienen que disfrutar o lo que lo tienen que padecer no lo van a aceptar. Y si no entendemos que si no escuchamos a las personas que son los receptores de eso, no va a funcionar. Vamos a hablar de 3 ingredientes que son necesarios a la hora de definir esos criterios de toma de decisión de diseño. Esos ingredientes pueden afectar a muchos elementos. No vamos a hablar de espacios, ni vamos a hablar de metros, ni vamos a hablar de... Queremos hablar de la generalidad. Y hablando de la generalidad, nosotros cuando hablamos de ingredientes tenemos que pensar en lo que es el trabajo, cómo trabajan las empresas. Para nosotros es nuestra explicación básica. Nosotros tenemos que entender cómo trabajan las empresas. Una vez que entendemos el trabajo de las empresas, entendemos la población, que son esas personas que trabajan, entendemos el workplace como la solución plana y luego cómo metemos esa solución plana, que es espacios más abiertos, más cerrados, más colaborativos, menos, cómo metemos eso en el workspace, que es la caja. No es lo mismo una caja de 1000 metros que 5 plantas de 200 metros. Las soluciones tienen que estar equilibradas, tiene que mantenerse ese equilibrio. Entonces, una vez que tenemos esto en cuenta, tenemos 3 elementos que se basan en las personas, en lo que les ha pasado a las personas y cómo las personas van a poder influir en esa decisión. El primer elemento para mí y el más importante es el tiempo. La persona ha sido dueña de su tiempo y ahora tú no se lo puedes quitar. Tenemos que pensar en ser flexibles, porque si no la persona va a decir, ¿y por qué estoy aquí? Estamos viendo soluciones de, no, vamos a entrar de uno en uno, o el ascensor cabe en 4. Pensad en la mayoría de vuestros edificios que tengáis ascensor, las filas que se montan para entrar y para salir a la hora de comer, o por la mañana. Ahora imaginad que si antes entraban 12 personas escachadas en un ascensor, ahora solo van de 4 en 4. ¿Cuánto tiempo te va a costar entrar y salir? ¿Tú crees que una persona va a estar dispuesta a esperar diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy esperando? No, vamos a crear unos protocolos para entrar, te van a medir, te van a limpiar los zapatos, te van a tomar la temperatura, te van a dar un gel, te van a dar una toalla. Y me cuesta media hora entrar a trabajar y media hora salir. La persona va a decir, este es mi tiempo, no me quites mi tiempo. Yo he sido dueño de mi tiempo durante unos meses. Tus decisiones de diseño tienen que tener en cuenta eso. ¿Cuánto tiempo me cuesta aparcar? Problemas con los coches, tienen que estar separados. Si el diseño no tiene esto en cuenta, no va a funcionar. El segundo aspecto para mí es el coste. La crisis económica es un hecho y la cantidad el impacto que tiene para las personas, el gasto que se puede permitir cada persona, va a ser mucho más medido. ¿Cuánto pago por comer? Claro, es que llevo 2 meses y medio cocinando. Y ahora voy a ir a un sitio donde van a cocinar algo que a lo mejor no está tan bueno y voy a pensar, ¿pero por qué estoy pagando por la comida cuando yo he estado cocinando, he sido mi cocinero y me cuesta menos? Entonces, las soluciones que pongamos tienen que estar preparadas para tener eso en cuenta. Uno de los estudios que hemos hecho, presenté hace unas semanas, sobre el futuro de los servicios, de los facility services, para nosotros uno de los que más impacto va a tener es el catering. Las empresas de comida van a tener que plantearse esto. Esos nuevos clientes llevan 2 meses cocinando su comida. Esos nuevos clientes van a tener que justificar por qué se gastan X dinero, X plata, en comprar comida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todo lo que tenga que ver con un gasto, me tengo que comprar mascarillas o tengo que llevar un gel. Eso tiene impacto para las personas. Porque van a decir, ¿por qué me gasto? Porque estoy fuera y porque no me quedo en casa.
Entonces, ese coste para nosotros es el segundo factor. Y el tercer factor, que posiblemente algunos discreparán, es el tema de la seguridad. Es el tema de esa higiene. Creemos que es el factor más importante. Yo creo que no. Para mí es el último. Las personas van a estar preocupadas de esa seguridad, pero todo va a llevar a un nivel de relax. Se va a valorar servicios que antes se valoraban menos, como puede ser el aseo, la limpieza, y me parece genial. Pero algunos aspectos de diseño, estamos hablando de touchless, todo va a ser, no lo vas a tener que tocar, nos vamos a separar varios metros por vidrios, van a ser elementos de cobre que no tienen los gérmenes. Yo creo que esto se va a acabar pronto. Yo de verdad creo que esto es una moda que se va a acabar pronto. Para mí la seguridad va a ser el elemento que menos arrastre el impacto que va a tener en las personas a la hora de diseño. Yo creo que no soy el único que piensa esto, porque las grandes corporaciones, las grandes multinacionales que no se pueden equivocar en sus decisiones, ¿qué están haciendo? Están diciendo, como yo no sé cuál es la mejor solución para la vuelta al trabajo, oye, seguid trabajando en casa. Entonces, están diciendo, porque sé que si vienes a trabajar, vas a ser más permisivo a la hora de aceptar los cambios. Y si no, sigues trabajando como estabas. Para mí, muchos de estos cambios van a afectar a la distribución de los espacios, pero van a ser pasajeros. Entonces muchos van a decir, pero ¿por qué voy a cambiar la distribución de mi oficina si a lo mejor en 2 o 3 meses todo vuelve a ser como era? Entonces, ese miedo genera que la prudencia y la cautela sea una de las decisiones que se está tomando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que diseñar espacios pensando en las personas, pensando en esas nuevas personas, lo que piensan, lo que hacen, cuál es su percepción, pero esto es cosa de dos. O sea, esto no es que nosotros diseñemos, no es que Workplace o los departamentos de FM decidan de qué manera se van a definir esos espacios. Si la alta dirección no se implica, si la alta dirección no da unas directrices claras, nada va a funcionar. Una de las claves que hace la alta dirección es, tú haz lo que quieras, yo no lo voy a dejar por escrito, porque si te equivocas tú. Cuando nosotros definimos modelos de Facility Management para las empresas, les decimos, ¿cuáles son los KPIs de tu empresa? Para tú definir tus FM KPIs. Y nos dicen, no, a mí me dicen que haga lo que quiera. Te dices que haga lo que quieras, pero luego si te equivocas tú. O sea, cuando te dicen que ahorres costes, ¿en detrimento de qué? ¿De la calidad, de la satisfacción, de la respuesta? No. Tú tienes que ahorrar, pero el resto de cosas va a depender de ti. O sea, nunca tenemos estas directrices claras de la empresa. Yo creo que es un momento para decirle a la organización, quiero que te sientes conmigo, quiero que te comprometas conmigo, porque las decisiones que tome nos afectan a los dos. Entonces, espero que no olvidemos que todo lo que nos ha causado la crisis nos sirva para pensar que las personas son el foco de nuestro diseño. O sea, que no olvidemos que si nuestros diseños nos sirven para las personas que son las que van a disfrutar, nuestros diseños no van a funcionar. Yo creo que si no ponemos a las personas en el centro de diseño y no nos preocupamos un poquito de entenderlas, algunas de las decisiones que se tomen a la hora de generar esos espacios van a implicar absentismo, van a implicar una inconformidad y seguramente una baja de productividad de las organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, David. De verdad que muy interesante la perspectiva de la situación que hoy nos tiene a nosotros, pues, de alguna manera, como dices tú, eh, encerrados, ya unos llevan entre 80, 70, 90 días, dependiendo del país que estamos. Eh, en efecto, Latinoamérica no deja de ser una situación ajena a lo que está pasando en el resto del mundo. Yo creo que de alguna manera lo que ha sucedido es que llevamos menos tiempo que el sector que inició primero con este tema del COVID. Tenemos unas preguntas por acá y dices, la gente habla mucho del tema de la higiene y definitivamente puede ser que vaya un poco no direccionado en lo que hoy nos comentas, pero en efecto la gente tiene mucho temor
en esa apertura, ¿no? En que regresemos a los espacios y que el comportamiento de alguna manera esté muy condicionado al tema pues, de la higiene. Entonces, ¿qué nos podrías aportar con el tema de la importancia, pues, en el tema de la higiene? Yo creo que la higiene es un tema personal. La higiene tiene que ser un tema, cada persona tiene que mantener unos niveles de higiene que están en función pues, de su percepción o del cuidado que cada uno tenga de sí mismo. Cuando unes la higiene al miedo, surge la pregunta de ¿y por qué? O sea, si tú no garantizas unas condiciones de higiene o tú no tienes una percepción en que las personas se sientan seguras, ¿por qué las sometes a un riesgo que van a hacer que se distraigan, que sean menos productivas, que estén más preocupadas? ¿Por qué? Entonces la pregunta es, si se ha estado trabajando durante cierto tiempo en remoto, la base es, vamos a garantizar que la vuelta sea segura en todos los aspectos. Si yo quiero que estés aquí, porque estés. Si yo quiero que vengas a trabajar, ¿qué objetivo se tiene que plantear? A mí me merece la pena una inversión en unas actividades de limpieza, en unos reajustes de los espacios, sabiendo que la persona que está aquí trabajando va a estar nerviosa, va a estar distraída, va a estar preocupada, va a estar pensando, no me toques, no me mires, no te acerques. ¿Tú crees que esa persona está produciendo? Yo creo que esa persona no está produciendo. Yo soy un defensor del teletrabajo. Nosotros en nuestra empresa llevamos 10 años, todas las personas de la organización tienen un teletrabajo real. Entonces yo defiendo y creo que se puede hacer. También creo que no todas las empresas pueden trabajar, ni que todas las empresas, que todas las personas de una empresa pueden teletrabajar. O sea, hay una serie de niveles y una serie de condicionantes. Pero yo prefiero tener una persona trabajando en su casa que tener una persona nerviosa y distraída trabajando en un espacio en el que además quizá no le puedas garantizar esa seguridad. Y hay otro tema que es básico. Cuando hablas de continuidad de negocio, cuando hablas de los planes de continuidad de negocio, los business continuity planning, contingency es uno de los planes, los business continuity planning dicen, lo primero que hay que hacer es proteger. O sea, si tú proteges, entonces estás dejando aislado el problema y otra cosa es que entre el virus, que entre el problema, que entre el terrorista en tu casa y entonces tienes planes de contingencia o planes de recuperación. Entonces, la base es que no se han tomado decisiones lógicas. Si todas las personas pudieran saber cada semana si están o no están contaminados del virus, sería tan sencillo como tengo la tranquilidad de que todos los que hay aquí no tienen el virus. Pero el problema es que no hay información. ¿Por qué? Seguramente le preguntaremos a nuestros políticos o lo preguntaremos a los que son responsables de salud o de sanidad. Pero esa es la información que nos falta para poder estar tranquilos. Si tú no tienes esa información, da igual lo bien que hagas el espacio, tú vas a generar estrés. Y cuidado, cuantas más medidas de higiene y más restrictiva sea la entrada, más estrés generas. Esta es la teoría del aeropuerto. Cuanto más restrictivo eres, cuanto más te revisan una maleta, cuanto más te hacen pasar por un arco, cuanto más te registran, más psicosis tienes de, madre mía, ¿qué estará pasando? Que me están registrando más de lo normal. Entonces, es un error. Mi opinión es que es un error. Desde luego, yo no voy a daros pistas de cómo hay que limpiar o cómo no hay que limpiar, que para eso hay proveedores fantásticos, expertos, que por cierto los hemos estado maltratando durante muchos años y ahora me alegro que tengan la sartén por el mango y nos puedan decir esto vale tanto y si quieres que desinfecte vale tanto. Ya era hora porque ha sido un gremio que hemos tenido despreciado durante mucho tiempo y que siempre buscábamos el tornillo y el darles una vuelta cuando creo que no se lo merecían. En efecto, David, ese último punto de tu pensamiento me gusta mucho porque, en efecto, siempre así, al igual que los servicios de facility, siempre han sido como visto como unos costes altos dentro de la organización y nosotros sí sabemos que de alguna manera estos costos son necesarios, son importantes y ahora tienen mucha exposición el tema de la limpieza dentro de los espacios. Entonces, eso me lleva a otra siguiente pregunta que nos hicieron, donde, en efecto, si vemos, ¿crees que los espacios, entendiendo que tú eres un precursor en el tema del teletrabajo y que de verdad ves que a ti de alguna manera te ha funcionado, ¿consideras que realmente
el mercado se vaya a proyectar hacia esa tendencia o si sientes que va a haber algún tipo de rechazo hasta por el mismo colaborador que se siente como que lo han dejado en su casa ahora y no puede ir a trabajar. ¿Crees que entre empresa y colaborador vaya a haber como una complicidad en una dirección o en la otra? A ver, yo soy un defensor del teletrabajo, pero nosotros estamos trabajando en dos proyectos ahora en los que nuestra recomendación es que no se puede teletrabajar por el tipo de empresa que es y por el tipo de actividad que es. O sea, el que se pueda Ujú. teletrabajar es una cosa, el que se deba obligar a teletrabajar es otra. O sea, hay que entender muy bien, esto es como lo de los espacios abiertos. Cuando hacemos un estudio de espacios, lo primero, la primera psicosis es, oye, no iremos a espacios abiertos, ¿verdad? Y la respuesta es, si se puede, sí, y si no, no. O sea, no hay que seguir una moda. Hay que analizar muy bien cuál es tu traje a medida, qué esperas de ese traje y qué funciones vas a hacer con ese traje. Si no haces todas estas preguntas, el diseño nunca va a ser correcto. Entonces, nuestro planteamiento es, si se puede teletrabajar, si la persona puede teletrabajar y si las condiciones se dan para teletrabajar, teletrabaja. Pero tienen que ser tres cosas. El trabajo tiene que ser posible, el trabajo como tal. Las personas tienen que tener esa capacidad. Hay muchas personas que no están acostumbradas o preparadas para teletrabajar. Y luego tiene que ser una decisión de la empresa. Si tú decides, uno de los posts que escribí, el que decía antes es, el teletrabajo es confianza. Si los directivos no confían en las personas, no se va a dar teletrabajo nunca. Entonces, el puesto tiene que poderse teletrabajar. La persona tiene que poder teletrabajar. Y la alta dirección tiene que decir, sí, me fío, entiendo las consecuencias, quiero que teletrabajes. Entonces, el que decide si quiere trabajar o no, que es la persona, también tiene que encontrar una situación de win-win a la hora de beneficiarse de ese teletrabajo. Entonces, yo creo que para lo que va a servir esta crisis, esta pandemia, es para que el planteamiento sea mucho más flexible a la hora de encontrar beneficios. Pero tiene que haber esos tres elementos. Yo no creo que el teletrabajo sea un sí o sí se puede teletrabajar. Yo creo que el teletrabajo es vamos a meter los elementos en una coctelera y vamos a ver que el resultado que sale le gusta a todas las partes. Si hay más personas que teletrabajan, ¿qué va a pasar con las oficinas? ¿Qué va a pasar con el corporate real estate? ¿Qué va a pasar con esos metros? Pues son decisiones que hay que tomar. ¿Cuántas horas está abierta una oficina? El otro día escribí, si tú teletrabajas y hay menos personas en la oficina, si un empleado tenía asignados 10 metros cuadrados, ahora va a tener 20 metros cuadrados. El señor que haga un ratio y que tenga un indicador que mide los total occupancy cost y va a decir, ¿cuánto me cuesta este señor? Me cuesta el doble. Está ocupando el doble de metros, proporcionalmente tienes el doble de aseo, el doble de energía, el doble de mantenimiento, el doble de todos los servicios y te va a costar el doble. Entonces la decisión tiene que ser cómo meto esto en una ecuación que le vaya bien a todo el mundo. Yo creo que para mí esa es la combinación. Yo no creo que haya una linealidad de si se va a teletrabajar o no se va a teletrabajar. Para mí lo que hay que hacer es ver qué hacen los grandes. Y lo que están haciendo los grandes es esperar. Esperar. Una de las torres grandes que iba a hacer Amex en Estados Unidos ha parado el proyecto, porque no saben qué va a pasar. Entonces, hasta que no veamos cómo esas nuevas personas, cómo esos nuevos clientes han cambiado, lo más prudente es no tomar decisiones muy drásticas. Hay que esperar y ver lo que sucede. Sí, en efecto, tengo varias preguntas por acá también y una de esas apunta, has podido como encerrarlas todas y me está haciendo hasta un poco difícil no repetírtelas, pero por aquí dice, si esto es pasajero, ¿vale la pena de rediseñar los espacios? Creo que lo has dicho, pero me gustaría ver. La siguiente parte dice, ¿no sería más conveniente teletrabajar hasta que esto pase y volver sin cambiar el espacio? O sea, yo creo que muchas personas que me están lloviendo acá las preguntas están encerrando todo en lo mismo, pero yo creo que podríamos de pronto poder darle visibilidad en que, en efecto, qué pueda pasar con los espacios y si vale la pena esperar un poquito más. Eh, yo no tengo una bola de cristal, pero pues sabes que trabajo con grandes empresas en todo el mundo y entonces escucho lo que me dicen, claro, si hay cosas que puedo compartir, otras que no. Yo mi consejo sería que hay que esperar un poco. O sea, para mí el consejo es que hay que esperar un poco y sobre todo hay que escuchar y hay que escuchar a las personas. O sea, la población de una oficina, la población de una organización tiene que ser escuchada.
Las encuestas de clima, yo creo que habría que hacer unas encuestas de clima post-COVID, ¿no? Cómo las personas perciben su situación personal, en base a lo que os he contado al principio de la charla. Esa persona lleva 2 meses haciendo cosas diferentes. Esa es una persona distinta. La persona que se fue de la oficina y la persona que va a volver a la oficina en 3 meses es una persona diferente. Es una persona con valores diferentes, es una persona con criterios diferentes, es una persona con un nivel de paciencia diferente, es una persona que aprecia aspectos que antes no apreciaba y hay valores que no quiere que le toquen. Entonces, las cosas pasarán, la tranquilidad de la reducción de contaminaciones pasará, la aparición de una vacuna, seguramente los medios sean un poquito más flexibles y dando más información o información más precisa de lo que realmente está sucediendo y las cosas volverán a su cauce. Entonces, ¿todo será igual que antes? Yo creo que no. Yo creo que las oficinas pasarán por unos pequeños reajustes centrados en los trabajos y centrados en las personas, pero yo no creo que las oficinas se deban rediseñar en función de la crisis. Yo no creo que eso vaya a pasar. De verdad, yo no creo que eso vaya a pasar. Y lo digo como consultor, pero también viendo qué es lo que están haciendo las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones no se pueden equivocar. Un Twitter, un Microsoft, un Google, estos no se pueden equivocar. Estos van siempre muy por delante de lo que está pasando. Y son los que creo que tenemos que mirar y entender cuáles son sus decisiones y por qué lo está llevando a esto. Insisto, es una opinión personal, ¿eh? Vale, David, muy válida porque en efecto nadie a lo largo de estos 3 meses que hemos pasado con la pandemia tenemos la bola mágica esta que nos puede decir que podamos hacer. En efecto, todos estamos tratando de ser cautelosos en las decisiones que tomamos, conservadores a nivel de costos también, pero en efecto, yo también sería muy reservado en poder tomar una decisión con respecto a las propiedades que de alguna manera nosotros gestionamos. Entonces, esto me lleva a una última pregunta por el tema del tiempo, pero me parece súper oportuna. Facility Management. Facility Management, la disciplina que gestiona los espacios y el comportamiento de las personas dentro de ese espacio para poder lograr el objetivo en una organización. Entonces, vemos cómo ahora la gestión de estos recursos, de recursos humanos y la gestión del espacio se mezcla para poder llegar a esa experiencia que queremos hacer lograr. Entonces, ahora resulta que para una organización de 15,000 personas que se vayan a trabajar a su facility como la casa, ¿dónde quedamos los facility managers? Administrando o gestionando 15,000 puestos de trabajo fuera de nuestro común corporate real estate. Es difícil, ¿no? Pero esta pregunta, a ver si la podemos ayudar a nuestra gente a entenderla, ¿no? Ya sabes que yo llevo ya un año con una alergia a la palabra facility manager. O sea, yo creo que si queremos que crezca nuestra profesión tenemos que hacer ciertas cosas y una es eliminar facility manager de nuestro diccionario. Somos profesionales del facility management y depende de si haces workplace, serás el workplace director, el energy coordinator, el service facility services manager o lo que quieras, pero yo intentaría evitar esa palabra. Como profesionales del FM tenemos 2 problemas. Uno, hemos salido del armario desde el buen punto de vista. Muchos profesionales me decían, no me han llamado tantas veces de alta dirección como en estos meses. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? O sea, el director del departamento de FM de repente es alguien que todo el mundo debe conocer porque nos preguntan qué es lo que hay que hacer y cuáles son los pasos a tomar. Eso yo creo que tenemos que amarrarlo bien y tenemos que asegurarnos que no nos dejan de llamar y que seguimos presentes en esas decisiones que se puedan tomar a futuro, tanto en una proporción de teletrabajo, en una organización de oficinas, en cambios de espacios, etcétera. O sea, eso yo creo que es una cosa que tenemos que amarrar bien y para eso tenemos que ir bien vestidos, tenemos que ir con la información correcta y tenemos que vender bien lo que es nuestra disciplina, por un lado. Por otro, ¿dónde queda si la gente teletrabaja? Hace ya años que existía el concepto del conserje, donde nos planteábamos, creo que fue 5 o 6 años, en una de las conferencias europeas, una de las charlas que di era de ¿y si el facility management se convierte en un conserje? Que lo que hace es, si tú trabajas desde casa, te llevo el niño al colegio o el taller al coche, te voy a recoger la ropa de la tintorería. Eso pues son servicios que van a hacer que las personas permitan o faciliten su trabajo. Yo creo que las personas del departamento de Facility Management van a tener que salir de sus departamentos. Muchos colegas me decían, es que estoy enviando
los ordenadores, estoy enviando reposapiés, estoy mandando sillas. Hay empresas que han comprado sillas para que las personas tengan esa ergonomía que es necesaria en sus puestos de trabajo. Entonces yo creo que el FM tiene que salir de su entorno y de su oficina, ¿no? Yo creo que ya llevábamos tiempo saliendo un poco, pero yo creo que es la oportunidad de hacerlo. Y había un artículo que escribí que era el Facility Management necesita más psicología y menos mantenimiento. Yo creo que tenemos que ser más psicólogos y menos mantenedores. Tenemos que entender, tenemos que analizar muy bien qué necesitan las personas y qué necesitan las personas para trabajar, porque el antes y después del trabajo hace que trabajen mejor. Y eso es un poco parte del ciclo del modelo predictivo de percepción o de experiencia de cliente. Si yo hago que antes y después de tu tiempo de trabajo estés tranquilo y estés confortable, cuando estés trabajando, trabajarás mejor. Si yo te someto a una situación de estrés hasta que llegas a la oficina porque no tienes parking, porque no hay parqueadero, porque tienes que esperar una hora para subir, ponlo como quieras. Es imposible que el tiempo de trabajo tuyo sea productivo. Entonces, si yo me aseguro que hago lo que tengo que hacer para que esas personas que trabajen, dar ese apoyo, dar ese soporte que supone Facility Management, yo creo que estaremos mejor posicionados. ¿Qué pasa? Que recursos humanos está ahí también. Entonces, tenemos que entender muy bien cuál es el papel de recursos humanos, cuál es nuestro papel y sentarnos de tú a tú, sentarnos de director a director, el director del departamento de FM con el director de recursos humanos y entender cuáles son las competencias que tiene cada uno y cómo colabora. Pero yo creo que la oportunidad para el FM está ahí y tenemos que agarrarla y no dejarla ir. Ok, muchas gracias David por todos tus comentarios, todas tus apreciaciones. La verdad que muy importantes por acá. Las preguntas han sido muy bien direccionadas. Creo que las que se quedaron por fuera, me imagino que Débora les responderá. Pero yo creo que con esto podemos dar paso entonces a Débora para poder entonces hacer el cierre de tu presentación. Primero que nada, mil gracias, Manuel, impecable. David, un lujo tenerte con nosotros y poder escuchar tu ponencia. Muchísimas gracias. Le agradecemos la presencia de ambos en The Office Tenant Week. A todos ustedes, nuestra audiencia, continuamos en breves instantes con nuestro siguiente panel de expertos. Gracias.